El PAC de San Pablo. Estamos recibiendo al PAC de Foz de Iguazú. También un equipo de Londrina. Estamos muy alentados. En esta semana tuvimos muchas experiencias que el Señor nos vino a desafiar. Una palabra que nos tocó mucho esta semana. Cuando parece que no tenemos salida, parece que no vamos a conseguir, estamos sin salida, es en ese momento que el Señor nos da la salida. En ese momento el Señor nos da la gracia. El Señor habló conmigo esta palabra y ese sentimiento comenzó a dar vuelta en mí y a transmitir a las personas. Muchas personas durante el día compartí esa palabra. Los hermanos estaban orando. Las personas realmente están pasando por dificultades y aún situaciones que parece que no tenían salida, pero el Señor en ese momento las encontró. Tuvimos muchas experiencias en esta semana. Oh Señor Jesús. También vamos a pasar al hermano acá. El día lunes tuvimos una comunión con el CEAP en San Pablo sobre el andar con Dios. Tenemos que el Señor nos guía, nos direcciona, y cuando Él nos gobierna todo prospera. Esta semana fue realmente de alcanzar la meta de 50, 70, 80 kits. A luchar por el reino. Somos trabajadores de la última hora. Solo tenemos una hora. Vamos a trabajar. Señor Jesús, vamos a pasar ahora para los hermanos que compartan sus experiencias. Oh Señor Jesús, soy de la Casa de Comportores en Londrina. Ahora estoy siendo perfeccionada en el PAC. Mi experiencia acá en el PAC fue renovarme con Dios. Yo estaba siendo muy cómoda. Es un tiempo que estaba sirviendo, pero acá todo fue nuevo. Lugares nuevos que yo no conocía. Y en el día martes fui a un lugar totalmente conocido, totalmente desconocido. Y ahí lloré al Señor. Yo pude experimentar la unidad en el equipo. Pudimos hablar y de alcanzar la meta como equipo. Entonces estábamos así dependiendo del Señor. Estábamos disfrutando mucho sobre Abraham. Pero él no se dejó sacudir de ir a un lugar donde no conocíamos a las personas. Creímos en esa palabra, tener ese corazón como el de Abraham. Y hasta en un momento que sucedió un problema en el equipo, entonces el hermano líder nos mandó a un estacionamiento. Yo no quiero perder mi tiempo acá. Yo quiero aprovechar cada hora de mi tiempo. Aparece una mujer ahí y ella se quedó con 5 kits. En ese día yo tuve la experiencia de alcanzar mi meta. Que aprendí en el PAC es nunca perder el espíritu de lucha. Aún estando cansado, con muchas preocupaciones, dejar todo eso en la casa y nunca perder el espíritu de lucha. Amén. Amén, hermanos. Señor Jesús, yo soy Ana, hago parte del equipo del PAC de Foz. En esta semana venimos a hacer un reciclado con un corazón abierto para recibir el aliento y restaurar ese espíritu de lucha en nosotros. El día lunes el Señor pudo hablar conmigo a través del alineamiento, de ser alineado con un corazón ardiente por alcanzar la meta y alcanzar a las personas. Hice una oración delante del Señor. Yo no quiero perder ni un minuto más de mi tiempo. Cada segundo yo quería aprovechar para alcanzar a las personas. Con esa desesperación yo trabajé esta semana de no perder tiempo, sino en cada minuto volver a la palabra profética, porque es ella la que hace la obra. Y ayer fuimos muchas dificultades durante el día, pero había momentos que no podías fluir, pero estaba con ese espíritu. Yo no voy a parar. Yo me voy a acercar al trono de la gracia para alcanzar a la misericordia, el socorro del Señor y alcanzar a las personas.
Llegó un momento, hermanos, que mi corazón estaba tan ardiendo tanto que alentaba a las personas, que mi corazón no era solo orar por ellas, sino que la palabra del reino, la semilla del reino sea sembrada. Yo quería sembrar en la vida de ellas. Entonces las personas se quedaron a quedar en dos, tres kits y fueron contagiadas también por ese corazón de ser bendecidas, pero también bendecir a otras personas. Entonces, muy importante, hermanos, podemos ser ese reciclado. El Señor quiere trabajar en nuestro corazón, nos venga a renovar y todo el equipo fuimos muy ayudados. Señor Jesús, yo quería compartir la experiencia de ayer. Estaba disfrutando una palabra que toda nuestra vida tenemos dos elecciones, la bendición o la maldición. Nosotros estamos en el camino de la bendición, seguir la palabra de cerca y llevar a las personas a tomar ese camino. Estábamos en una plaza abordando a todo el mundo, a todos. Yo abordé a un matrimonio, ese no aceptó la oración, pero cuando fui a abordar otra mesa, ella aceptó, si esa es un joven, se quedó con los kits. En ese momento llega una mujer al lado mío, me dijo, joven, ¿cuál es su nombre? Ella dijo, yo soy Abigail, le dije. Yo le vi abordando a ese matrimonio y quedé muy desesperado por eso. Y yo le dijo que una joven vino a orar por ella, estaban rechazando y eso me habló. Vamos atrás de ella para recibir esa bendición. Y ella fue la que me abordó. Yo esperaba terminar y así pueda recibir tu oración. Terminé de abordar, oré por ella, tomé el contacto. Ellos están viviendo cerca de Bauru y esa fue mi experiencia ayer. Solo quería tener un punto acá, que nosotros somos felices, alineados y con realidad vamos a presentar ese ambiente a las personas para que ellos también se quedarán en nuestro medio para cooperar en la obra del Señor. Amén. Amén, hermanos. Yo soy Guillermo, hago parte del equipo del PAC de San Pablo. Quería compartir una experiencia. Somos enfocados en oír la voz de comando del Señor. Yo abordé a un joven, estaban todos corriendo rápidos, con prisa. Yo, yo perdí mi vuelo y quiero ir rápido a comprar el pasaje. Paró para recibir la oración. Esto es lo que estaba necesitando. Yo gané mucho en eso, que las personas del mundo están muy ocupadas en sus quehaceres y no tienen tiempo para el Señor. Yo necesitaba de esa oración, necesitaba de esa palabra. Cuando da camino para que la palabra puede hacer la voluntad del Señor, que encontramos personas que quieren ser como Abraham. Ese es el espíritu de buscar al Dios verdadero. Amén. Señor Jesús, mi nombre es Brian, soy el equipo de PAC de Foz de Iguazú. Quería leer un trecho que el hermano Pedro habló el sábado de la live pasada. A reafirmar a todos los colportores donde estuvieran, de nunca acomodarse en el comportaje. Vamos siempre a buscar cada vez mejorar más. Cada vez necesitamos de tener un equipo de élite. Hermano, esa palabra ardió en mi corazón. Yo le dije al Señor, no puedo acomodarme. Señor, y gracias al Señor por el PAC en San Pablo, por los jóvenes que están acá perfeccionándonos. Ese espíritu de lucha está golpeando cada vez más en mi corazón. Yo quería compartir una experiencia. Antes de ayer, yo abordé a un joven. Él dijo, oré por él, compartí la palabra y le presenté los libros. Él fue al celular, me mostró una foto que fue abordado junto con su padre en Estados Unidos, en Orlando, por 4 adolescentes. Él me dijo, hermano, joven, yo nunca vi jóvenes con ese compromiso, sin miedo, sin nada en el corazón para abordar a las personas, orar por ellas
y aún sembrar la palabra. Oh Señor Jesús, hermano, en la palabra está haciendo con que eso se generen jóvenes con esa desesperación, ese espíritu de lucha. Lo que yo me hago en esta semana es ese corazón, no viene por mí mismo, sino por medio de la palabra. Oh Señor Jesús, cuanto más hago la inmersión en la palabra, más ese espíritu de lucha se agrega en mí. Oh Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, amén hermanos, soy Gabriel. Estoy pasando por un periodo de perfeccionamiento en el PAC. Amén por el PAC. El día lunes tuvimos comunión con los colportores. Nos trajo el sentimiento realmente de andar con Dios. Todo lo que se habla necesitamos oír diligentemente. Eso es andar con Dios. Hacer todo de acuerdo con la voluntad del Señor. Y esta fue la experiencia mía en esta semana. Tuve esta experiencia en esta semana de entrar en un ambiente con miedo, abordando a las personas que estaban ahí. Y, y mi lógica humana decía que no iban a recibir esa oración. Pero yo tenía esta palabra de oír diligentemente la palabra. Siempre estar a un paso adelante de mi voluntad. Compartiendo el sentimiento y oré por ellos. Cuando yo abrí los ojos, estaban escaneando el QR que estaba en mi camisa. Entonces estamos preocupados con ese sentimiento de producir personas. ¿De quién puede ser misioneros? 4 personas ahí. Yo puse un kit en la mano de cada uno. A ellos se quedaron con esos 4 kits y aún ofrendaron un valor de 3 kits más. Entonces podemos ver que la bendición es estar en oír diligentemente la voz del Señor. Esta fue la experiencia mía en el PAC. Después de los meses que pasé aquí, necesitamos entender que tenemos una responsabilidad. La responsabilidad de ser trabajadores de la última hora, de nunca acomodarse. Un comportor no puede acomodarse. Señor Jesús, eso debemos pedir la experiencia al Señor. Señor Jesús. Ahora vamos a los hermanos de la región 2. Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. Aleluya. Esse dia, hoje marca Amén, hermanos. Jesús es el Señor. Hoy, este día marca el término de una segunda fuerza tarea que tuvimos en la región, con colportores y seapistas de la región 2, y junto al término de esa fuerza tarea, estamos teniendo la comunión de servicio de la operación TCI. Los hermanos responsables de las iglesias de la región están acá para que podamos oír esta palabra y alinearnos cada vez más con la palabra profética. Señor Jesús, entonces en estos días fueron maravillosos. Estuvimos una semana, casi 2 semanas completas de visitar el estado de Piauí. Una fuerza fue en el interior de Maranhão y ahora en Piauí visitando más de 20 ciudades, sembrando la palabra profética por medio de los libros. Fueron más de 3,000 kits sembrados. Oh Señor Jesús. Y nuestro encargo, hermanos, con esa fuerza tarea, la verdad surgió de una reacción a la palabra de nuestro hermano amado Pedro, que él dijo que percibía que algunos de los colportores estaban siendo cómodos en sus metas, en su fuerza espiritual. Solo pasaba 10 kits, 15 kits, y contenía mantenerse y eran felices, pero el Señor vino a despertarnos para cambiar también esa condición. Percibimos que también varios de nosotros estábamos en esa situación y gracias al Señor hizo un cambio, hizo un vuelco. Ciudades pequeñas de 10, 15, 20 mil habitantes, los colportores estábamos sembrando 25 a 30 a 50 kits. Hermanos, la cuestión es tener un corazón realmente de reaccionar. De 3 en 3 meses estamos realizando esa fuerza tarea. Y una semana antes de hacer es enviado un equipo de colportores para el PAC. Entonces de 3 en 3 meses hay un equipo de 6 colportores yendo al PAC y cuando vuelven al PAC ya caen directo a la fuerza tarea. Como dice el hermano Amir, ellos ya están tomando
pegan el fuego y ya encorajan a los hermanos de la región. Y realmente ese es nuestro corazón, seguir de cerca la palabra, es practicar la palabra. Y esas visitas a las ciudades, hermano, tienen objetivo. Primero, emancipar las iglesias de esas ciudades para que los hermanos realmente puedan andar con sus propias piernas, con Operación TCI, con colportores y también, amados, el sentimiento de levantar más iglesias. Ya tenemos varios hermanos, gracias al Señor, y estamos felices, pero no satisfechos. Hoy estamos cuidando de 16 nuevas ciudades. Oh Señor Jesús. Y también todas esas ciudades, todos los abordajes, nosotros decimos, ¿tú quieres ser un misionero? Necesitamos tener un corazón de llenar nuestro CEAPE. Necesitamos de más trabajadores. Oh Señor Jesús, voy a pasar a que los hermanos también compartan sus testimonios. Amén, Señor Jesús. Yo soy Adaira de la región 2, base Piauí. Sí, y realmente el corazón del Señor es alcanzar toda la tierra. Y hemos ido en el Piauí al sur y hemos ido a ciudades con ese corazón de realmente sembrar, emancipando las iglesias y engendrando nuevas personas. Y hay una ciudad que es su nombre Bom Jesús. Y un día en el comportaje muy difícil, estábamos sin dirección. Yo miré a un joven, a un hombre, y fui a orar por él. Oré por él, y cuando invoqué al Señor, él me preguntó, ¿ustedes son de la iglesia local, de la vida de la iglesia? Ah, yo le dije, sí, somos de la vida de la iglesia. Ahí en su corazón, el semblante de él se cambió, se llenó de alegría. Señor Jesús, él reconoció al Señor en Brasilia, pero cuando vino para Piauí, para Bom Jesús, él perdió el contacto con los hermanos, pero él fue encontrado, Señor Jesús. Y así es, hermano, tiene su familia y su familia ahora están comprometidas, alineadas, recibiendo los comportores. Ya fui para Teresina a un perfeccionamiento de las iglesias y ahora en la Fuerza Tarea estuvo con nosotros. Y ese es el corazón del Señor, es alcanzar toda la tierra. Amén. Amén, Señor Jesús. Yo me llamo Minaura, sirvo en la región 2, base Piauí, y quiero compartir con los hermanos una experiencia que tuvimos en esta fuerza tarea. Abordamos a un joven en una de las ciudades que fuimos y, y preguntamos si podíamos orar en ese sentimiento de ese día. Y en ese día la palabra decía que debíamos vivir por fe, dar un paso de fe para servir al Señor, porque el hombre fue hecho para servir al Señor. Y en eso ese joven comenzó a llorar mucho. Oramos por él, base al sentimiento, vimos que la vida de él no tenía sentido y que él pregunté que ya no tenía más alegría. Entonces el Señor quiere que podamos alcanzar a las personas. Terminé de compartir ese sentimiento, que él fue hecho para hacer la voluntad de Dios. Y pregunté si quería ser un misionero. Él aceptó, hermano, él quedó muy feliz y después de ir mandamos a mandar mensaje que él sea un misionero. Y al final de ese día, él compartió que en ese momento que estaba sin hacer nada, antes del abordaje, que dijo que fuimos enviados por Dios porque fue un ángel en su vida, porque estaba con muchos pensamientos negativos, queriendo sacar su vida porque no tenía más sentido. Pero hoy él está en la cámara de energización, él va para el CEAPE, Señor Jesús, amén. Amén. Señor Jesús, aleluya por la palabra profética. Hoy nosotros podemos ver que la palabra realmente hace la obra. En esa fuerza tarea, el Señor habló conmigo. Yo estaba sirviendo, como el hermano Pedro, sirvo en la región 2, con los hermanos en la cooperativa, pero aún viviendo de una manera cómoda. Pero gracias al Señor por la palabra. Necesitamos realmente dar un paso de fe para que toda nuestra vida pueda cambiar. Yo fui enviado también para Bom Jesús, cientos kilómetros de Teresina, con un corazón prendiendo fuego por la palabra profética para salvar vidas de las personas. Y ahí, hermanos, yo me puedo dar una experiencia nueva. Pude salir de mi zona de confort, pude amar más la palabra. Vimos que el Señor compartió que nuestro corazón necesita ser un corazón fiel, que da seguridad para Dios. Él mire a nosotros y que vea una seguridad. Oh Señor Jesús, la palabra ardió en mi corazón, que yo necesitaba no solo
no ser un comportador convencional como cómodo, amar la palabra, sino amar las personas. Entonces ahí en Bon Jesús tuve mucha experiencia que nos llevó realmente a experimentar lo sobrenatural. Una de ellas es una joven que estaba abordando. Ella me abordó. Tú eres un misionero y que aquello que tiene los libros, sí, soy yo. Ella dijo, puede orar por mí, pero yo voy a elegir un libro, un lanzamiento que ustedes tengan. Yo puse el alimento diario para ella. Ella se quedó muy feliz. Mi casa está abierta. Estoy esperándoles a ustedes allá. Pero tengo también un deseo de ser misionera, Señor Jesús. A ella dio el contacto, está en la cámara de energización. El Señor ha operado un milagro por medio de esa palabra. Ella va a venir al CAP, Señor Jesús. Hermanos, entonces, de hecho, esa fuerza tarea, ella está es para reunir a los comportores, a las iglesias, a las cooperativas, es para unir al CEAPE con ese sentimiento de encabezar todas las cosas en Cristo y traer al Señor de vuelta. Señor Jesús, pero necesitamos apenas oír diligentemente esa palabra, seguir de cerca esa palabra y obedecer esa palabra. Oh Señor Jesús. Amén. Impresionante, hermanos. El deseo ardiente del corazón de Dios en esas ciudades. Ahí en Bon Jesús, donde ya colocó el sentimiento de levantar nuevamente el testimonio en esa ciudad a 600 kilómetros de Teresinha. Es impresionante la cantidad de personas que abordamos en las calles y ella decía, yo ya reuní en la iglesia fulana de tal, en la ciudad de tal, sea Brasilia, Ribeirão Preto, y todas esas personas están siendo cuidadas por ese matrimonio que fue contactado allí. Ya tiene la red de cuidado entre ellos, hermanos. El Señor está consolidando muchas iglesias y esa fuerza tarea fue autosustentable. No, no fue una expensa para las iglesias, todo fue hecho por el comportaje. Y nuestra próxima fuerza tarea es aquí en Belén, en Pará, aleluya. En la COP30 va a haber un evento aquí internacional para debatir sobre la cuestión del clima mundial y va a tener varias delegaciones de muchos países del planeta y nosotros estaremos allá sembrando. La palabra también alcanzará muchos países. Oh Señor Jesús. Pasamos ahora para los hermanos en Boston. Señor Jesús. Senhor Jesus, nós hoje damos início à nossa conferência Oh Señor aqui em Jesús. Boston. Señor Jesús, Tá muito nosotros contente, hoy muito damos alegre inicio a de nuestra receber conferencia muitos aquí en cooperadores. Boston. Oh Señor Jesús, Gracias, estamos muy Senhor, pela contentos, muy palavra alegres que de nos recibir a alimenta muchos novamente com cooperadores. alegria. Señor Oh, Senhor Jesús, Jesus, gracias al Señor por la palabra compartilhar uma profética que nos experiência está incrível trayendo com a palavra esta la semana. bendición y Oh, alegría. Senhor Jesus, Hermanos, o Senhor a mí falou me muito gustaría comigo compartir una experiencia que tuve con la através da palabra en esta palavra semana. e Señor praticá-la. Jesús, Oh, el Senhor Señor Jesus, habló quando mucho comecei isso, conmigo irmãos, eu sobre estava oír la emocionado. palabra y Falei practicarla. Oh com Señor os grupos Jesús, que eu tenho cuando gané ese punto, atividade de hermanos, energização, estaba haciendo eu mucha estava trabalhando inmersión y muito compartí con com mis pessoas. grupos Oh, Senhor que Jesus, tengo eu en la cámara de recebi energización, estaba compartiendo oportunidade mucho e con estava los contactos tendo uma nuevos. experiência Oh muito Señor Jesús, conhecida. y con ese Oh, Senhor sentimiento, Jesus, hermano, yo estávamos salí al orando, estava comportaje buscando em y questão estábamos pidiendo da una siembra. experiencia fuerte para el Aí, Señor. irmãos, nós estava meu Estaba avanzando coração muito ardendo. Oh, Senhor en la cuestión Jesus, de la siembra empecé a pedir ao Senhor que o y mi Senhor corazón pudiera estaba usar ardiendo uma mucho. pessoa Señor para Jesús, me y sentir empecé a pedir al abençoado. Señor Oh, Senhor Jesus, que el como Señor Deus pueda me dar una abençoou um persona jovem, ele é de Porto Rico, e que pueda daí sentir lo mismo que perguntei yo. para ele, posso orar por Abordé você? a una persona, un E ele falou joven, assim, él es de Puerto eu Rico, nunca vi essa y, Bíblia y le igual para mim. pregunté, ¿puedo orar Oh, por Senhor usted? Jesus, Él me e ele começou dijo, a perguntar muitas coisas para mim, yo, o que yo, nós estamos yo fazendo. nunca oí E eso en ele, toda na mi verdade, vida. Y él de sembrar a empezó a palavra, preguntar de muchas sembrar a semilla cosas, do qué es reino lo que estamos na vida de haciendo. Le pessoas. mostré la E ele importancia falou para de mim assim, sembrar la eu quero fazer palabra, isso em toda a minha de vida. sembrar la semilla E eu del estou vendo reino en você la vida de las sentado, personas. fazendo o que eu preciso Él me fazer também. dijo eso, yo Oh, nunca Senhor oí eso en Jesus, mi vida estamos vendo, y irmãos, como agradeció pessoas porque também estão buscando estamos en las calles y es lo que esse, yo también necesito hacer. sentimento, irmãos. Eu
Dios se está moviendo, que las personas también están buscando. Y en ese sentimiento yo le alenté a que llevara la semilla del reino. Y él me dijo, ¿cuánto tú tienes de esos libros? Yo quiero sembrar también para la vida de las personas. Yo le dije, yo tengo esa cantidad de libros. Te aliento a que lleves todos. Y hermanos, él llevó todos. Oh Señor Jesús. Él llevó 65 kits, hermano. Fue una experiencia muy renovadora para mí. El Señor habló mucho conmigo en ese punto de oír y practicar la palabra. Y hoy estamos orando mucho para que Él pueda estar también con nosotros en nuestra conferencia en Ocala. Y también todos los contactos que tenemos, estamos orando mucho para que las personas puedan disfrutar el ambiente en que estamos. Oh Señor Jesús, los hermanos, voy a pasar también a las hermanas para escuchar también de más experiencia. Amén. Señor Jesús, mi nombre es Evelyn, soy comportadora dinámica de Estados Unidos. He disfrutado mucho de esta palabra, que el Señor quiere bendecir a los Estados Unidos. También hacemos colportajes aquí, hay siembra, pero todo eso no viene por nuestra capacidad, no es de nuestra fuerza, no es de nuestro esfuerzo, sino de nuestro corazón, de tener un corazón que lucha por el reino, alineado a la palabra. Tuvimos una experiencia muy fuerte esta semana, de realmente estar disfrutando, haciendo la inmersión antes de salir a las calles, en la casa, en el ambiente, estar con ese corazón ardiendo por la palabra, un corazón de simplicidad y más importante en nuestro corazón, en la esencial de andar con Dios. Y el punto 1 de la inmersión dice eso, que necesitamos tener una fe absoluta en la palabra del Señor, de seguir el camino de Abraham. Y estábamos teniendo esa experiencia en el comportaje, una experiencia muy fuerte en la unidad del equipo, de practicar todas las herramientas en el comportaje también. Cámara de energización, cámara de resonancia, uno a otro sumando, compartiendo la palabra, no dejando de desanimar. Y eso nos lleva a disfrutar en las calles con las personas, compartir nuestro disfrute con las personas. Y ellas puedan entrar a ese ambiente también. Tuve una experiencia muy fuerte con una joven, abordando a todo el mundo que tenía cara de misionero. Abordé a una joven, una señora, yo no voy a tener concepto, voy a decirle que también tiene cara de misionero. Así le dije, ella se emocionó y dijo, el llamado de ella era siempre ser misionera. Ofrendó el valor de 6 kits, dio el contacto y quiere encontrarse con nosotros y en el nombre del Señor va a estar con nosotros en la conferencia. He luchado mucho, lo que el hermano Pero dijo, comportor no puede caer en la comodidad, no puedo acomodar, no tengo que salir de la zona de confort y siempre subir de nivel. Y eso el Señor ha honrado nuestro corazón. Tuvimos la experiencia también de alcanzar mi meta. Todo es por medio de un corazón contrito, un corazón que depende todo de la palabra, siempre alineado a la palabra. Y cuando nosotros alineamos a la palabra, en la realidad de la inmersión es la comunión con el Señor. Él nos va dando los frutos, no por nuestra capacidad, sino dependiendo totalmente del Señor y de su palabra. Amén. Amén, hermanos. Señor Jesús, mi nombre es Amanda. Fue enviada por el CIP para ser comportadora dinámica en los Estados Unidos. Estas últimas semanas fui enviado para Boston para preparar la tierra para la conferencia. ¡Qué alegría! Realmente, cuando nosotros amamos la palabra y no depende de nuestra capacidad, nuestro comportaje es una maravilla. Yo quiero compartir esas últimas experiencias en esta semana que tuve. Ya nos despertamos y leemos el alimento diario. Me tocó mucho una frase, que nada sucede sin estar en el corazón del Padre. Y allí estaba en comunión con el Señor y después salía el comportaje. Y el Señor habló conmigo que el comportaje es el anhelo del corazón del Padre. Oh Señor Jesús, salí con ese corazón quemando en aquel día para que pueda producir para el Señor, producir lo que está en su corazón. Salir creyendo, 100% convencida en la palabra. Y ahí fuimos abordando todo el tiempo, llevando a la realidad. Disfruté también de la importancia de andar con Dios. Hoy el Señor no quiere ver a sobra, Él quiere nuestro corazón, el que se llene con Dios. Entonces estaba llevando esa realidad a las personas.
cada persona que abordaba le decía andar con Dios, que tiene cara de misionero, pidiendo al Señor, abordé una familia. Y yo estaba queriendo llevar la realidad de la vida de la iglesia a las personas de afuera. ¿Por qué? Porque todos necesitan de esa palabra. Abordé a ellos, ¿puede orar por usted? Ellos dijeron, puede, pero tiene que ser muy rápido porque tenemos que viajar ahora. No, va a ser muy rápido. Oré para que anden con Dios y le dije, hoy nuestro encargo es ellos sembrar en la vida de otras personas también. Y en el mismo momento tomaron aquellos libros. Dijo, entonces voy a llevar 3, voy a llevar para sembrar. No, yo les dije, ¿de dónde usted vive? Yo vivo en una isla, en medio de las personas que abordamos, más personas van a ser alcanzadas. Entonces llevaron esos libros. Entonces conversó con la Emily, esa cámara de resonancia, siempre depender de la palabra. Y aquel día consagramos nuestra meta. Y cuando nos estábamos abordando, vaciando, lavando con la sangre, y cuando miramos ya no teníamos más libros, fueron sembrados los 200 libros. Aleluya, porque el poder es de la palabra. Señor Jesús, Señor Jesús. Amén, hermano. Soy Daniel, soy de los Estados Unidos, estoy sirviendo en el CEAPE hace 3 meses. Yo tuve un llamamiento de que era más joven, adolescente. Fue la primera vez que fui al CEAPE. El Señor tocó mi corazón. El comportaje de ser un comportor fue algo que por mucho tiempo yo quería ir, pero por cuestión de escuela tenía que terminar y no, mis padres me dijeron, termina y después puedes ir. Entonces, amén, esperé todo ese tiempo luchando y gracias al Señor estoy aquí. Señor Jesús. Hermano, el Señor ha trabajado mucho en mí, en el CEAPE, siendo perfeccionado. Llevo 3 meses, pude ver que no salía mucho al comportaje. En la casa de adolescentes sembraba un poquito, pero hoy soy un comportador dinámico, sirviendo aquí con los comportores, con la casa de comportores, ya luchando para tener una siembra mayor al llegar a ser un comportador de elite. Entonces, gracias al Señor, porque el Señor nos ha dado las herramientas, la cámara de energización. Hoy tenemos también una cámara de resonancia, transformando ese rayo en láser. Entonces, con ese calor, no es una luz dispersa, sino como rayo láser para destruir. Yo he visto muchas palabras como el Señor hace cuando creemos, con ese corazón de Abraham. Abraham creyó, no sabía dónde iba, pero él creyó con un corazón absoluto. Él era convencido de lo que el Señor iba a hacer, convencido de lo que la palabra hacía a la obra, y él creyó y obedeció en la palabra. Nosotros tenemos que llevar eso a las personas. Yo tuve en la semana pasada una experiencia con una joven, abordé y oré por ella y le pregunté, tú no quieres ser una misionera? Ella dijo, ese siempre fue mi sueño. Yo le pregunté, ¿y qué entonces te falta? Ella dijo, yo nunca tuve una oportunidad. Hermanos, las personas en las calles están desesperadas, están viviendo en ruinas. Ellos están viviendo una vida que parece buena. Trabajan, tienen su dinero, su familia, su sustento, pero es una vida de ruina. Pierden los padres, pierden su esposo, los hijos en el mundo, cualquier cosa, hermano. Pero hoy traemos la solución, traemos la palabra de la vida. Oh Señor Jesús, traemos la bendición para ellas. Entonces vamos a buscar y salir y abordar a todas las personas. Vamos a llevar esa vida a las personas de tal forma que cuando lleguen acá, no solo van a hacer una reunión de vida, sino que es el jardín del Edén en la tierra. Ellos se van a quedar porque es algo natural, porque estamos viviendo una realidad diferente en el huerto del Edén. Hermano, vamos a tener esa experiencia. Señor Jesús. Ahora pasamos, hermano Pedro. Señor, suelta el pino y mande la palabra. Oh, Señor Jesús. Amém. Que maravilha ouvir esses testemunhos maravilhosos de uma geração Amén. Maravilla. tão engajada, Esos testimonios maravillosos. Una generación tan joven, seguindo o Senhor, tan alineada, amando la palabra del Señor, obedeciendo, siguiendo al Señor a través de la inmersión en la palabra, gritos de guerra, oyendo atentamente la palabra del Señor. Eso es maravilloso. sobre Eso me hizo acordar hoy, esta mañana, en el desayuno,
estábamos conversando sobre nuestra ida para África. Llegamos a África, recibimos la comisión del Señor de ayudar en aquel continente africano que fue un continente que fue tan sufrido, tan dañado y que sufrió consecuencias del corazón rebelde de Cam, y un continente que siempre estuvo padeciendo la concretización de esa maldición de siendo siervo de siervos de Sem y de Jafet. Y eso el Señor nos incomodó para mostrarle a los hermanos que en África nosotros podemos revertir toda esa maldición en bendición, haciendo con que salgamos de esa condición, siempre esperar alguna cosa que los otros nos traigan, pero para que podamos comenzar allá mismo en África. Entonces, a través del comportaje dinámico, eso se volvió posible. El mantenimiento de una obra en un continente se vuelve posible a través del trabajo de los colportores, y eso hace con que, teniendo su autosustentación de una obra, nosotros podemos abrir nuevos frentes y avanzar para nuevas ciudades, nuevos países. Y gracias al Señor que eso comenzó a cambiar una cultura de un continente. Entonces, no nos quedamos como si fuéramos empleados, siempre esperando que alguien nos dé una cosa para que podamos llevar adelante la obra. Pero nosotros nos podemos sentir cada vez más como dueños del negocio, como dueños del emprendimiento. Es eso lo que hemos hablado últimamente con los hermanos. Entonces, gracias al Señor que lo que confirmaba nuestra preocupación con aquel continente, cuando el Señor ganó a algunos empresarios, profesores en África, a través del comportaje dinámico y a través de que desde que entraron, ellos ya entraron con ese corazón que ellos son los dueños del negocio. Ellos ya participan de esa preocupación del Señor de establecer el reino de Dios en el continente africano. Entonces ellos pasaron a ser proactivos, siguiendo de cerca la palabra, rumiándola, haciendo inmersión en la palabra e inmediatamente poner en ejecución. Nosotros sabemos que en Kampala, donde no tenía nada, la capital de Uganda, que tantos años que habíamos suplido, pero no surgió nada. Pero gracias al Señor, un profesor que fue ganado en Kampala, hoy tenemos 60 hermanos en un año y medio de trabajo. Él no esperó ninguna ayuda financiera nuestra, sino que él mismo producía un trabajo. Y también tenemos Dar es Salaam, la capital también de Tanzania. Otro empresario fue ganado y en un año, siendo proactivo, en un año y medio, ya tiene 100 hermanos reuniendo. Hermanos, esto es una comprobación de que es posible que trabajemos no bajo esa maldición aquella, sino que ahora contamos con la bendición del Señor para el continente africano. Entonces los hermanos están sintiéndose realmente como dueños del negocio, se ponen la camisa, son proactivos, y gracias al Señor es eso que el Señor quiere ganar, es lo que está ganando. Y nosotros también, aunque no llegamos, aún vamos a entrar en los mensajes, en los mensajes en Estados Unidos sobre aquella lucha de Abraham rescatar a Lot con 318 hombres nacidos en casa. Hemos comprobado que esos 318 hombres nacidos en casa son exactamente lo que el Señor prometió en el 2020, Salmo 110, versículo 3. Entonces el Señor ha producido jóvenes santos
y formando realmente un ejército maravilloso para el Señor. Y nosotros podemos dar una mirada de nuevo en Salmo 110, versículo 1. Dice así, yo voy a leer de nuevo justamente para alinear a todos. Versículo 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Nosotros sabemos que esta frase fue dicha por Dios Padre a Jesús después que Él consumó su obra de redención muriendo por nosotros en la cruz. Hoy esta mañana compartíamos con los hermanos en el desayuno que la muerte de Cristo constituye un gran marco en la historia humana. Yo quiero que todos ustedes, el domingo a la mañana que participan del partimiento del pan, cuando ustedes toman el pan y la copa para tomarla, ustedes necesitan tener una convicción de tener un corazón de gratitud, de reverencia, porque la muerte de Cristo realmente fue la salvación del hombre. La muerte de Cristo trajo una nueva esperanza, dio vuelta a una página de la caída del hombre caído y abriendo una página nueva para que la humanidad pueda cumplir la voluntad de Dios. Entonces, cuando comemos el pan y tomamos la copa los domingos, tenemos que tener ese espíritu de reverencia, de gratitud al Señor, porque gracias a su muerte que todo cambió. ¿Por qué es eso? Porque en el día que el hombre cayó, en Génesis 3, el enemigo de Dios inyectó el veneno de la serpiente en el hombre caído. Entonces, todos nosotros hoy tenemos la herencia genética del diablo. Esto es algo horrible. Nuestro viejo hombre, tenemos su marca, tenemos su ADN que nos lleva a pecar. Por eso en Romanos 7, el escritor dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de muerte? Desde que el hombre cayó en el huerto del Edén en Génesis 3, el hombre nunca más pudo salir de esa esclavitud del pecado y de la muerte, porque por la desobediencia de Adán, el pecado entró en el mundo y por el pecado también la muerte entró y la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron y carecen de la gloria de Dios. Esto es, el hombre quedó desconectado de Dios y no tiene más esperanza de conectarse nuevamente. Solamente cuando Cristo viniera y realizara la redención. Entonces miren, durante ese tiempo entre que el hombre cayó hasta la cruz de Cristo, Dios mismo no tenía mucho que hacer. Por eso es que Dios predicó el evangelio a la mujer, diciéndole a la serpiente que pondré enemistad entre tus descendencias, hablando a la serpiente, y al descendiente de la mujer. Allí dice el descendiente de la mujer, un solo hombre. Este descendiente de la mujer es Cristo. Solamente cuando viniera este descendiente de la mujer, heriría la cabeza de la serpiente. Hasta ese entonces, Dios hace las cosas como si fueran remiendos, porque la solución definitiva vendría con la cruz de Cristo. ¿Ustedes entendieron? Por eso es que tan importante la muerte de Cristo. Tenemos que tener mucha reverencia al comer el pan y tomar la copa, porque la muerte de Cristo es que liberó al hombre de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la muerte y del reino de Satanás. Por eso la muerte de Cristo es tan importante. No tome el pan y la copa de cualquier manera, sino que es un marco en la historia humana. A partir de entonces, la muerte de Cristo con su resurrección, Dios lo ascendió al tercer cielo, está sentado a la diestra de Dios, en Efesios capítulo 1, por encima de todo principado, poder, potestad
y sobre todo nombre que se nombra, Él ya está sentado por encima de todas las cosas. No obstante, Él tiene enemigos que no están bajo su dominio. Hay enemigos de Cristo que no están bajo sus pies. Entonces, después, en Salmo 110, versículo 1, después de la muerte y resurrección de Cristo, Cristo ya fue sentado a la diestra de Dios. Entonces Dios le promete, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces es una promesa que el Padre le hace al Hijo. Y el versículo 2, Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Quiere decir, como el Señor, como Dios Padre, colocará todos los enemigos debajo de los pies de Cristo. Entonces el Señor mandará desde Sión el cetro de su poder para que Él domine sobre sus enemigos. Por eso la importancia de Sión, de Sión. ¿Se imaginan entonces? 4000 años ya pasaron desde la caída de Adán hasta la cruz de Cristo. 4000 años pasaron. Dios no pudo hacer mucha cosa. En 2000 años, después de que pasaron 2000 años, Dios levanta a Abraham y de Abraham gana un pueblo, el pueblo de Israel, que representa al pueblo de Dios acá en la tierra, pero aún así de una manera precaria, porque la realidad del reino de Dios solo vendría después de la cruz de Cristo, ¿no es cierto? Ahí el Señor ya esperó 4000 años. Llega el descendiente de la mujer, Cristo. Cristo murió, resucitó y engendró su iglesia, gracias al Señor. La iglesia es el reino de Dios acá en la tierra. Aquellos primeros 6 años principalmente de la era de la iglesia primitiva, eso fue sobrenatural. Aquellos 6 años parecía un pueblo que no parecía un pueblo que ya seguía viviendo acá en la tierra, sino un pueblo totalmente celestial. Ellos consideraban común, no se preocupaba nada con que su propiedad es mía, que las cosas son mías, ese patrimonio es mío. No, ellos tenían un vivir todo en común. ¿Por qué? Porque ellos pertenecían a otro reino. No tenían un corazón más en esta tierra. Su corazón era de vivir la vida del reino de los cielos. ¿Y cuál era el secreto? El secreto era perseverar en la palabra de los apóstoles y en la comunión. Es decir, todo lo que los apóstoles traían era que Dios era que atraía y hablaba a través de los apóstoles, así como los tesalonicenses. Primera Tesalonicenses 2:13, ellos creían que toda palabra que Pablo hablaba como apóstol era la palabra de Dios, como de hecho era la palabra de Dios, y que esa palabra operaba eficazmente en quien creía. Quien creyó daba la oportunidad al Espíritu operar por medio de la fe en la palabra en la iglesia. Por eso la iglesia prosperaba en esos primeros años. Y el Espíritu Santo tenía libertad de hacer señales, prodigios y milagros. Y eso crecía rápidamente. Pero inmediatamente el enemigo vino a impedir, introduciendo el concepto del judaísmo de nuevo en la iglesia. Y ahí el Señor encontró un camino de salida por el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo llevó el evangelio levantando muchas iglesias en el mundo de los gentiles, llegando hasta su tercer viaje hasta Roma. Entonces el evangelio llegó hasta Europa. No obstante, esta misma persecución que sucedió en la iglesia en Jerusalén alcanzó al ministerio de Pablo, y al final de cuentas, al llegar al año 67, Pablo también dice en su segunda epístola a Timoteo: todos los de Asia me abandonaron. No obstante, el evangelio fue predicado, la semilla está ahí, pero él partió para el Señor en el 67 después de Cristo, y a los 90 Juan es levantado intentando volver a esa vida de la iglesia maravillosa del inicio. Pero los líderes de las iglesias ya estaban con otro ambiente, buscando tener la primacía
teniendo ambición, buscando posición en la iglesia, y así la iglesia entró en degradación al final del primer siglo, y en el segundo siglo surge el gobierno humano, el gobierno de los obispos, el episcopado. De esa manera, la iglesia cae en una degradación profunda hasta llegar hasta la historia reciente, hasta la iglesia en Tiatira, y en el fondo del pozo el Señor levanta la reforma en el siglo XV. De esa manera comenzó con un poco de reforma, un poco de restauración, pero no fue muy lejos. Muchos vicios continuaron. ¿Se imaginan ustedes 4.000 años? El Señor no tuvo mucho que hacer de manera definitiva hasta que viniera Cristo, descendiente de la mujer. Ahora que vino Cristo, se levantó la iglesia. La iglesia fue engendrada justamente para poner a todos los enemigos bajo los pies de Cristo. También fue afectada. También entró en degradación en los 2.000 años previsto para la historia de la iglesia. Ya estamos al final de esos 2.000 años. También mucha degradación, muchas cosas negativas. Y esto hizo con que Dios no pueda colocar los enemigos bajo los pies de Cristo. Y ahora, aunque bien que no terminó la era de la iglesia, Él levanta a los últimos trabajadores, los trabajadores de la última hora, para justamente usar este tiempo que se perdió. Vamos sí ahora tener que colocar todos los enemigos de Cristo bajo sus pies. Aquí dice que ese cetro de su poder para Cristo vendrá desde Sión. Sión es una parte de Jerusalén. Jerusalén es la ciudad que representa al pueblo de Dios, y Sión es una parte de Jerusalén que defiende donde está la fortaleza de Sión, donde está la casa de David, el palacio de David. Ahí está donde se defiende al rey. Entonces Dios tiene un pueblo muy grande en la iglesia, pero ese pueblo está desapercibido, no está preocupado con el reino de Dios. Pero ahora el Señor levanta a Sión. Sión es aquella parte que se preocupa por el reino de Dios, que da su vida para luchar por el reino. Es esto lo que el Señor está haciendo entre nosotros. Y fue ahí, hermanos, que en 2020 el Señor nos trajo esta palabra, y el versículo 3, Él da la solución. ¿Cómo Él hará? Versículo 3 dice: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Cuando llega, voy a terminar, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Esta es una versión. Hay otras versiones que se pueden entender mejor. Entonces el Señor, cuando llegó el momento de la aurora. ¿Qué es la aurora? ¿Quién sabe qué es la aurora? La aurora es el amanecer. El amanecer, cuando comienza a amanecer, técnicamente hablando, en general nosotros no percibimos. Solo percibimos cuando ya percibimos el clarear del día. Pero existe un inicio que es en el oscuro, donde comienza el amanecer. Tú no lo ves, pero los especialistas solamente saben cuándo comienza. Entonces nosotros sabemos por la profecía, por la palabra, que en 2020 el Señor nos mostró que la aurora había comenzado. Y la aurora, y habiendo comenzado la aurora, el pueblo de Dios comienza a presentarse voluntariamente para luchar por el reino. En otras palabras, ¿quién es este pueblo? Es la iglesia. La iglesia, por su liderazgo, los hermanos líderes y hermanas de las iglesias comenzaron a despertarse, a ser despertado
por el reino, por luchar por el reino. Eso sucedió en 2020, que oímos esta palabra, vimos que el liderazgo de las iglesias comenzó a preocuparse en luchar por el reino, pero de la manera en que estábamos, con mucha influencia aún de la tradición, aún no conseguíamos dar vuelta el partido, definir el partido para conseguir definir de una manera más rápida. Entonces Dios le promete al Hijo, a Cristo, un refuerzo. ¿Cuál es el refuerzo? No solo que la iglesia se despierta y se presenta, sino acá dice, Eu vou ler na versão King James atualizada, certo? en el día de tu poder se te ofrecerá en la hermosura de la santidad. Leyendo la versión King James, tu pueblo se presentará generosamente en el día de tu convocación. A partir de 2020 fuimos convocados en los montes santos más numerosos que las gotas de rocío. En el seno de la aurora tú tendrás tu ejército de jóvenes santo. Es decir, el Padre le promete al Hijo que cuando llegue a la aurora va a mandar las gotas de rocío y tú tendrás tu ejército de jóvenes santos. Entonces, gracias Señor hermano, a partir de 2020, el Señor nos da esta promesa, pero no teníamos adolescentes que se destacaran en la iglesia. Muchas iglesias ni tenían adolescentes y aquellos que tenían adolescentes eran adolescentes apáticos, lejos de la palabra del Señor. Pero nosotros creemos en la palabra del Señor. Cuando el Señor habla una cosa, tú tienes que creer. Por ejemplo, Dios dice a Noé, hazte un arca. Y Dios dio la dimensión del arca, más que 130 metros de longitud. ¿Cómo es que Noé va a hacer un arca de aquel tamaño, 130 metros de largo, siendo que él no tiene experiencia de construcción de barcos? ¿Cómo va a hacer un arca de ese tamaño? ¿Con qué herramienta? No es como el día de hoy, tenemos tantos equipamientos, pero que en la época no había. ¿Cómo hacer eso? Aún tenía que hacer 3 pisos y caber todos los pares de animales, reptiles, las aves. ¿Cómo harán eso? Va a tener que preparar jaulas para colocar a los animales. ¿Cómo hará eso? No vemos a Noé cuestionar. Por lo menos no está registrado en la Biblia. No está ahí. ¿Cómo, Señor, haremos eso? Es absurdo, no podemos hacer. De la misma manera, el Señor nos dio una promesa que Él iba a mandar el ejército de jóvenes santos descendiendo de la aurora, siendo que nuestros jóvenes y adolescentes eran totalmente apáticos. Y de repente, al final de 2021, final de 2021, comenzamos a tener realmente un grupo de adolescentes amando al Señor como nunca. Allá en Campos de Jordán, en San Pablo, no sé quiénes conocen, en el Valle de Paraíba, ahí comenzaron a salir a predicar el Evangelio, una cosa fantástica. Y ahí ese fuego comenzó a prender y a desparramarse en 2022. Varias iglesias ya tenían sus adolescentes y desde ahí nunca más paró. Tenemos adolescentes que de nada pasaron a amar la palabra del Señor como nunca, hasta dando como modelo para nosotros los adultos la manera como se apegan a la palabra, corren tras la palabra, hacen anotaciones, ellos viven prácticamente y duermen con esa palabra. Ahí que más tarde se nos dio la inmersión en la palabra, algo maravilloso. Con todo, ese Señor nos fue dando, y hoy tenemos estos adolescentes que yo hablé de Campo del Jordán. Varios de ellos ya están emancipados, 18, 19 años, ya están actuando en el frente de obra, en Corea, en Japón, en África, tal vez hasta han venido algunos a los Estados Unidos y Europa. Estos jóvenes emancipados ya, y de allá para acá no paró más. Es una generación tras otra. Y nuestros niños ya comienzan a amar la palabra, no sé cómo. 2 años de edad
ya quieren asistir a la live. Asistir a la asistir a la es algo impresionante. El Señor está proveyendo cómo Abraham consiguió derrotar a los 4 reyes, al ejército de 4 reyes. Son millares de soldados, son soldados profesionales, son personas que matan profesionalmente. Y Abraham con 318 hombres de su casa para luchar con soldados profesionales, millares, y los derrotó. Abraham los derrotó y trajo todos los despojos y a Lot, su familia, sus mujeres y los bienes tomados. ¿Cómo sucedió eso? Hermanos, es esto lo que sucederá al final de los tiempos, lo que el Señor ya está haciendo. Lo que quiero decir es lo siguiente: los nacidos de casa ya toman esa misión de luchar por el reino como su negocio de la vida, como su causa de vida. O eso no es así. Yo creo que ustedes, los que están acá, ya es su vida. Es la causa de mi vida, el sentido de mi vida, es mi negocio. Y yo estoy envuelto en esto. Entonces, ustedes no son como un empleado. Un empleado se preocupa en trabajar y ganar un salario al final de mes y se va. Pero quien es dueño, no. Entonces, sí, gracias, Señor. Esto es lo que hablamos en África. Hablamos para los hermanos africanos que necesitan percibir que ustedes son los dueños del negocio. Cuando ustedes hablan que se van a sumar al encargo nuestro de luchar por el reino, pero ustedes no se suman como haciendo un favor para nosotros. La primera cosa que les dije en África es que ustedes están en eso con nosotros, en la lucha por el reino. No lo hacen como un favor a nosotros, no. Ustedes tienen que tener la visión que este negocio es suyo, es de ustedes. Ustedes están luchando por el reino que es algo de ustedes. Entonces, gracias al Señor, África está cambiando. Ellos están asumiendo su responsabilidad, su negocio propio. Y de esa manera, hermanos, nadie se queda más. Es lo que el Señor quiere hacer entre nosotros. No que seamos más fuertes que otras generaciones. Somos débiles, no tenemos capacidad, pero quien tiene el poder para hacer es el Espíritu, pero solo hará cuando acá en la tierra hay hombres en la iglesia que creen en la palabra del Señor sin dudar, y ahí sí el Espíritu tiene libertad para actuar de la misma manera como Noé hizo aquella arca. Es un gran milagro. Es imposible para un hombre hacer, pero fue hecho. Es imposible que el hombre añada todos los animales, reptiles dentro de ese barco. Me digan, yo creo que ni aún hoy es posible. No, no puedes hacer. ¿Cómo vas a hacer? Y convivir con esos animales más de un año. Es imposible. ¿Ya lo pensaste o no? Hay que alimentar. Todos los días hay que alimentar a esos animales. Todos los días hay que hacer limpieza. Y los excrementos, ¿dónde vas a tirar? No hay cómo tirar. Entonces miren toda la complicación de aquello. Parece algo imposible, pero Dios hizo todo suceder. Hermano, no te quedes calculando en tu lógica. No calcules con tu lógica. Dios habló. Vamos a hacer. Como en 1 Samuel 15 que ya leímos. ¿Qué cabe al rey hacer? Es atender a las palabras del Señor. Después de atender, ¿qué hay que hacer? Seguirle al Señor. ¿Qué es seguir al Señor? Ustedes no es solo un oyente. Yo oí la palabra. A mí me gusta oír la palabra. Usted necesita no solo ser un oyente, sino oír atentamente y seguirle al Señor. ¿Y seguirle para qué? Para quedarse sentado como en la audiencia, en la tribuna. No, es seguir para ejecutar. Oh Señor Jesús, oír atentamente, seguir y ejecutar y obedecer. ¿Qué es?
no es no cuestionar, es no cuestionar, no dudar. Si tú oyes atentamente la palabra y sigues la palabra del Señor, si ejecutas la palabra del Señor, obedeces sin reclamar, sin poner tus ideas, tus opiniones, el Señor hará la obra. Aleluya. Y esta generación de 318 hombres va a derrotar a los 4 reyes. Entonces, es esto lo que estamos contando con todos los continentes, y no sé si ustedes perciben, el Señor creó un ambiente tan maravilloso entre nosotros, con este compromiso que ustedes tienen. Ustedes aman la palabra, ustedes creen en la palabra, ustedes creen fielmente, sin dudar, porque en el momento que dudan, cuando hubiere duda en la fe, eso se termina. El Espíritu no tiene cómo operar. El Espíritu solo opera cuando tú crees en la palabra. Entonces, gracias al Señor, en Sion, en la iglesia, hay un grupo en Sion que cree fielmente en la palabra, ciegamente, y cuando cree en la palabra, el Espíritu opera. De esa manera, Dios crea, ustedes pueden percibir un compromiso, un alineamiento tan fuerte como hoy. Ustedes ni perciben. Nosotros, algunas semanas atrás, participamos en San Pablo de la Expo Cristiana. Esa exposición cristiana en nuestro stand, el stand que tenía más vida, más ánimo. Y nosotros distribuimos a los colportores y hermanas por toda la feria, predicando el Evangelio del Reino, haciendo comportaje, contactando a las personas. Hermanos, hasta hoy, la responsabilidad por la feria nos elogia, nos habla elogiándonos, quiere que participemos el año que viene porque nos volvimos el alma, la atracción de aquello, de la feria. Entonces tú tienes que participar el año que viene. Entonces todas las personas que fueron a esa expo cristiana percibieron una cosa. Quizás de adentro no percibas, pero ellos perciben un ambiente de unidad, unanimidad, de compromiso. Ellos no ven en ningún lugar. Hermanos, acá en la tierra no existe otro ambiente como el nuestro. Aleluya. La realidad de Filipenses 2:2 sucediendo. Todos piensan la misma cosa. Todos tienen el mismo amor. Todos son unidos de alma. Todos tienen el mismo sentimiento. ¿Ustedes ya percibieron eso? Ellos contactan una hermana, perciben eso. Contactan otro hermano, parece que es lo mismo, la misma persona, piensa la misma cosa, tiene el mismo foco, la misma preocupación, el mismo espíritu, la misma alma. ¿Por qué? Es una cosa impresionante, no existe eso en la tierra. Por eso es que yo le dije a los hermanos en la iglesia hoy, con esta realidad, la iglesia hizo volver el huerto del Edén acá en la tierra. Aleluya. Nosotros somos el huerto del Edén acá en la tierra. Todos nosotros somos alineados. Todos nosotros luchamos por el reino de todo corazón. Y la palabra que oímos no es solamente una palabra en la platea. No. Entonces, solo para confirmar, Apocalipsis 12, que yo hablé esta mañana, Apocalipsis 12. ¿Cómo es que nosotros venceremos esta última batalla? Somos el Sión, y Sión es el hijo varón. El hijo varón es el Sión que lucha por el reino y está siendo engendrado. Y el dragón quiere devorar, no toda la mujer, él quiere devorar al hijo varón, porque el hijo varón es el que lo entorpece, él quiere terminar con el reino de Dios, pero el reino de Dios va a terminar con él. Él está entonces para devorar al hijo varón cuando naciera, pero gracias al Señor estamos en gestación. Somos el hijo varón en gestación. Y finalmente cuando nace, será arrebatado al trono de Dios. Aleluya. Por lo tanto, hermano, no se preocupe si hoy forma parte del hijo varón que lucha por el reino. No te preocupes cuando venga al final de los tiempos la gran tribulación.
tú serás guardado de la gran tribulación. Tú serás arrebatado al trono de Dios antes de la gran tribulación. Pero estos entonces serán los vencedores. Aleluya. ¿Y con qué vencemos? Por eso acá dice Apocalipsis 12, versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Va a llegar al reino de Cristo. Versículo 11, y ellos le han vencido. ¿Por qué? En primer lugar, ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Cuando lee este versículo, no podemos leerlo de manera superficial. Ustedes tienen que acordarse de Lucas 18. Tú no vences por tu currículum. Tú no vences a Satanás el diablo. Porque yo hice esto en la iglesia. Yo soy un gran predicador, conozco muy bien la Biblia. Ya ayudé tantos matrimonios, tantos jóvenes. No presente un currículum, no. Estamos aquí meramente como un pecador. Somos aquellos publicanos diciendo: sé propicio a mi pecador. No soy aquel fariseo que presenta un currículum de él. Ayuno 2 veces al día, doy limón, hago aquello, hago esto. No. Vencemos por medio de la sangre del Cordero. No somos nada, somos incapaces, somos solo un pecador que gracia ganó. Entonces, gracias al Señor, nosotros hemos vencido por la sangre del Cordero. En segundo lugar, le vencemos por causa de la palabra del testimonio. Por causa de la palabra que oímos, es eso. Es solo por la palabra que oye, es por eso. No, es por la palabra del testimonio que dieron. Entonces, la palabra no se volvió solamente una retórica. La palabra se volvió su testimonio. La palabra es aquello que tú rumias, haces la inmersión todos los días, se vuelve parte tuya, es tu testimonio. Por eso cuando las personas te contactan como el testimonio de la palabra que tú disfrutas, inculcas. Entonces él puede ver uno, él ve de una manera, ve al otro y ve lo mismo, porque todos hemos recibido la misma palabra y esa misma palabra se está volviendo que parte nuestra. Entonces, ¿quién nos contacta? Él ve el testimonio de la palabra. Y como la palabra es una sola, el testimonio es el mismo. Entonces, esto es lo que impresiona a las personas. Ustedes parecen uno, todo la misma cosa. Son iguales, contacto uno, contacto otro y hablan la misma cosa, tienen el mismo foco, el mismo corazón, el mismo sentimiento, el mismo pensamiento. ¿Por qué? Porque es la palabra del testimonio que damos. Y finalmente, aún menospreciaron su vida hasta la muerte. ¿Ustedes se acuerdan Juan capítulo 10? El mercenario que trabaja con dinero, por dinero, cuando viene una dificultad, él huye. Pero ustedes no huyen, aún en muerte no aman su propia vida, porque esa es nuestra lucha. Eso no es. Somos capaces de dar nuestra vida por esto, porque esa es nuestra lucha. Este sentimiento yo quiero resaltar hoy. Yo voy a terminar con un texto que Mauricio me pasó, que es, él me preguntó, ¿qué es ownership? Ustedes que saben inglés saben qué es ownership. ¿Qué es owner? Owner es dueño, es el propietario, es el dueño del negocio. Entonces, ownership es el dueño, es la mentalidad de un dueño. Entonces, gracias al Señor que los 318 hombres que nacidos en la casa, todos ellos tienen la mentalidad de dueños. No somos empleados, somos
codueños con Dios. Entonces, aleluya, voy a leerle este texto. Ownership es la mentalidad de dueño. Quien quiere acompañar, también los hermanos colocaron en el grupo de los cooperadores. Es un sentimiento de responsabilidad y de compromiso profundo que los cooperadores desenvuelven en relación a la empresa y a sus objetivos como si su negocio fuera de ellos mismos. Esta palabra aplicada para las empresas, pero nosotros estamos hablando del emprendimiento de Dios. Y ese negocio, de hecho, es nuestro. ¿Es o no así? Es un sentimiento de responsabilidad y compromiso. Responsabilidad es lo que Dios siempre quiso cuando Dios creó al hombre. Ustedes ya percibieron. Cuando Él creó al hombre, ¿qué le dijo? Haremos al hombre a nuestra imagen y semejanza, tenga él dominio, tenga el dominio. Después dice, y sujetadla, y dominad sobre. Entonces, cuando Dios crea al hombre, ya le da la responsabilidad, ¿no es cierto? Después, cuando Él pone el huerto del Edén, lo pone ahí para que lo cultive y lo guarde. Entonces, un hombre sin responsabilidad no es hombre. Dios creó al hombre para asumir responsabilidad. Por eso, hermano, todo aquel que no es responsable, que no asume la responsabilidad, no sirve. No sirve para Dios ni para el mundo. Nosotros necesitamos aprender a tener responsabilidad, aún después de la caída. Quiero mostrarle que Dios es importante la responsabilidad. Aún después de la caída del hombre, que el hombre y la mujer fueron expulsados del huerto, Dios le da aún una responsabilidad para cada uno. Tú, Adán, hombre, tú eres responsable por la comida, con el sudor de tu rostro alcanzarás el pan de cada día, obtendrás. Ahora ya la tierra no te servirá, entonces con el fatiga y sudor conseguirás el pan, el sustento. Y a la mujer que le dijo, va a aumentar los dolores de parto. Entonces le dio la responsabilidad de engendrar y crear hijos. Entonces Dios, cuando mira para el hombre, Él ve la cuestión de la responsabilidad. Por eso, hermanos, mucho más nosotros hoy en la iglesia necesitamos tener responsabilidad y asumir esa responsabilidad. No sea un hermano en la iglesia irresponsable, que no tiene ninguna responsabilidad, no tiene nada que ver con esto, con aquello, eso es con ustedes. No, no podemos ser así, tenemos que asumir la responsabilidad, estamos aquí para eso. Y segundo, el sentimiento profundo de compromiso. Estamos alineados, comprometidos. No estoy acá solo como un miembro nominado, no, tengo responsabilidad y compromiso. Estoy acá para luchar. Soy un miembro de Sion alineado a la lucha, comprometido profundamente con la lucha. Y después que va más allá de simplemente cumplir su tarea. El hombre me mandó a hacer esto, entonces voy a hacer eso y me voy. Cumplí mi meta hoy. Yo tuve suerte y 3 de la tarde ya cumplí mi meta y me voy a mi casa a descansar. No, Señor, no es un simple cumplimiento de meta de tarea, no. Es envolviendo proactividad. Necesitamos ser proactivos. Esta generación nueva es una generación proactiva. No quedes ahí de dar un empujón para dar un paso. Suelta y ya vuelve un paso atrás. No, tenemos que ser proactivos. ¿Y quién te va a dar a ti creatividad para ser proactivo? Es el Espíritu. ¿Y quién es que te coloca para avanzar? Es la palabra, no necesita inventar nada. La palabra habló, entendiste el suspiro del Señor y seas proactivo. Vayas a hacerlo. ¿Y en dónde estoy? Envolviendo proactividad, visión estratégica. Por ejemplo, aquellos valientes de David que estaban junto con David. A David dijo, ¿quién me diera de beber agua? Está en aquel pozo en la puerta de Belén.
donde está la guarnición de los filisteos. Él quería beber de esa agua. Solo habló, solo comentó consigo mismo. Pero los valientes de David fueron allá donde estaba el ejército de los filisteos. Él fueron a tomar el agua. ¿Cómo fueron? Fueron sin estrategia. Si fueran sin estrategia, iban a ser muertos en el primer intento, el primer enfrentamiento. Ellos tuvieron que pensar en una estrategia. ¿Y cómo trazaron la estrategia? No solo con la capacidad de ellos humana, sino por la sabiduría de Dios. ¿Entendieron? Ustedes dependen, oyen la palabra, el espíritu de la sabiduría, trazan una estrategia y hacen la obra del Señor. Amén. Foco en soluciones, no en foco en problemas. Dios mandó a Noé a hacer el arca. Imagínense si Noé no tenía el foco en problemas. ¿Dónde voy a buscar la madera? ¿Cómo que voy a cortarla? ¿Cómo voy a calafatearla? ¿Cómo voy a llevarla? ¿Cómo le transportaré? La madera es pesada. ¿Cómo vamos a hacer? Si tuviera solo foco en el problema, no hasta hoy estaría sentado sin hacer nada. Entonces, hermano, foco en soluciones. Aleluya. Y un deseo genuino de ver la organización, la iglesia prosperar. Lo que impulsa la proactividad es la innovación, que impulsa la productividad es la innovación. Entonces vamos a ser cada vez más productivos. Por eso dije a los comportadores no acomodarse. Ya estamos acomodados. Vamos a hacer comportaje para que puedan ver, para que ya nos sustenta. Y para ahí no podemos contentarnos. Tenemos que producir más. Por eso es que estoy incluyendo a los valientes de David para nos ayude a coordinar las cosas para que con menor costo tengamos mayor producción. Porque la hora para que vas al exterior, vemos que el dinero se va rápido, solo en pasaje, en el día a día, el dinero se va. Entonces necesitamos administrar bien y producir más. Productividad e innovación, siempre innovando. El Espíritu nos va dando creatividad, siempre de acuerdo con la palabra. La palabra nos da innovación, característica de la mentalidad ownership, sentido de responsabilidad. El profesional se siente responsable por los resultados de la empresa como un todo, no por su área de actuación solamente. Yo soy responsable por el orden de la silla, después me voy. No, tenemos que pensar como un todo, ser responsable junto con los hermanos. Si cada uno piensa solo en su departamento y su sección, aquí a poco vamos. Primero usted no piensa en el todo. Va a terminar compitiendo uno con otro. Yo hice mejor mi servicio. Tú no hiciste el tuyo. No, hermano, no somos así. Cada uno de nosotros que hace su trabajo sabe que el todo que estás haciendo. Ya di varios ejemplos en el pasado. Tú tomas un albañil, levanta una pared. ¿Qué estás haciendo? Ustedes me le mandaron a levantar y yo estoy haciendo. Y cuando le preguntas a otro, él te responde, estoy construyendo el mayor centro empresarial del mundo, de América Latina. Entonces, es la misma cosa, pero uno tiene una visión mayor y lo va a hacer de una manera más animada. Es una visión estratégica. Entiende el impacto de sus acciones en el negocio. Sabe que su contribución va a impactar en el todo. Y trabaja para alinear su trabajo en objetivos mayores de la organización, no solo en aquello. El comportaje, tú estás viendo personas salvas, alineadas a la iglesia y la obra del Señor avanzando en este continente y en aquel otro. Y foco en soluciones, no solo identifica problemas, no sirve hablar a tu jefe, a los subordinados que vienen a presentar problemas. No, tenemos que presentar soluciones también. No sirve solo presentar problemas.
identifica problema, pero se empeña en encontrar e implementar las mejores soluciones. Compromiso, alineamiento, demuestra un alto nivel de envolvimiento y de compromiso con los objetivos de la empresa. Hermano, nosotros estamos altamente envueltos y comprometidos con la lucha por el reino. Estamos desesperados para poner todos los enemigos bajo los pies de Cristo. Por eso, el beneficio de la empresa aumenta la productividad, colaboradores alineados y con mentalidad de dueños tienden a ser más eficaces y productivos. Todos realmente son dueños del negocio. No estamos acá para mostrar un cartón, sino que somos solamente dueños con el Señor. Siempre innovando. La productividad, la búsqueda por la mejoría estimulan la creatividad y la innovación. Mejoría de calidad, sentimiento de posesión contribuye a un mayor cuidado de los procesos y resultados de la empresa, de preocuparse realmente. No es solo que mi meta sea alcanzada en el comportaje, pero que será que lo que el Señor quiere está siendo alcanzado. Las personas están siendo alcanzadas. Estamos consiguiendo alinear más personas, envolverlas más con el reino también. Y atracción y retención de talento. Empresas con esa cultura atraen profesionales comprometidos y promueven un ambiente con incentivos. Entonces el ambiente de ustedes va a atraer a más personas queriendo ser como ustedes. ¿Por qué es que en la Expo Cristiana tuvimos 700 fichas de personas que pasaron por ahí? Yo también quiero ser un misionero como usted. 700 fechas, nunca tuvimos esto. Y ahora, gracias al Señor, cualquier evento que tenemos en las ciudades, los hermanos están participando y poniendo una mesa y con un cartel, tú quieres ser un misionero. Y nosotros raramente tenemos decenas de fichas rellenadas. ¿Por qué? Porque hoy ven las personas ese ambiente de compromiso, de unidad y dicen, yo también quiero participar. Este negocio que ustedes están haciendo es algo serio. ¿Cuántos jóvenes? Eso no es de hoy. ¿Cuántos jóvenes en estos 20 siglos de la historia de la iglesia, toda vez que es salva y se convierte al Señor, quiere servir al Señor? Mi corazón de querer servir al Señor está siempre presente en un recién convertido, especialmente en un joven. Quiere servir al Señor. Servir al Señor en el tiempo pasado era que es volverse un pastor. Tiene que estudiar teología, tiene que ir a un seminario para ser un pastor. Y después caigo en la misma cosa de los pastores y se vuelve algo cotidiano. Pero, ¿cómo puedo servir al Señor realmente de hecho, sin precisar de una cosa formal? Hermano, gracias al Señor hoy, vamos a suponer, yo soy un joven, fui tocado por el Señor, me convertí, fui salvo por el Señor y quiero servirle, quiero ser un misionero. ¿Dónde voy a ser misionero? Yo voy a buscar organizaciones A, la organización B o la C religiosas para ser un misionero, para prepararme a ser un misionero. Y mi vida es una sola. Yo tengo una bala solamente. Si yo doy el tiro equivocado, si yo entrego mi vida para una organización y si estuviera equivocado, y si esa organización estuviera equivocada, entonces las personas tienen que sentir seguridad y convicción. Voy a consagrar mi vida para una sola cosa. Pero la hora que viene el alineamiento de ustedes, la convicción en ustedes, ve como ustedes, es eso lo que yo quiero. Yo quiero ser un misionario con ustedes. Entonces, ustedes atraen otros talentos, atraen a otras personas que quieren trabajar como ustedes, que quieren servir al Señor como ustedes. Es eso. Voy a terminar por acá. Entonces, vamos cada vez más, hermanos, a atraer más personas para servir al Señor con nosotros, comprometidos, siguiendo con mucha proactividad, innovación,
para que el Señor pueda volver rápidamente. Amir, ¿tú estás por ahí? Amén, hermano Pedro, estoy por acá, Señor Jesús. No pude estar junto esta vez, aún me estoy recuperando, pero estoy en la calle, viajando. Ya pasé por Bauru, Presidente Prudente, Campo Grande y ahora camino a Rondonópolis. Qué palabra maravillosa, tanto aliento de que estamos sirviendo al Señor con portores. Realmente, son tantos puntos. Solo me gustaría hablar cómo es importante tener responsabilidad, ser personas comprometidas, tener foco en lo que estamos haciendo. Es este asunto constantemente en todas las slides del PAC con los comportores hablado de eso, de la importancia de nuestra proactividad, de nuestra productividad, también de nuestra innovación. Necesitamos ser aquellos que cuiden del todo, no solo cuidan de eso que estamos haciendo. No podemos ser esa persona que solo levanta una pared, pero no sabe lo que estamos haciendo. Estamos predicando el Evangelio del Reino, estamos trayendo más personas para servir con nosotros, para traer al Señor de vuelta. Somos Sion, alabado sea el Señor. Entonces, tenemos que tener siempre una visión mayor. Realmente estoy muy contento de oír toda esta palabra de aliento, de encorajamiento, y quería solo confirmar, hermano Pedro, esa preocupación que el Espíritu nos ha dado para nuestro hermano, que todos nosotros tenemos que ser personas comprometidas. Esta comunión que el hermano Pedro mencionó de África es muy importante, que fue hablado claramente, que ellos no entraron a una nueva obra misionera, para un nuevo grupo, y ese grupo ahora, como otros que están allá, están haciendo asistencia financiera, asistencialismo. Al contrario, ellos necesitan sentir dueños del negocio. De lo que fue hablado, está muy claro que es interesante las experiencias que incluso usted mencionó, hermano Pedro, tanto de Tanzania, en Dar es Salaam, aquel joven que fue contactado, es un empresario contactado por el colportaje, comenzó a hacer colportaje y después de un año tiene más de 100 hermanos reunidos. Es muy difícil alcanzar eso de manera tradicional, de manera vieja. Eso es llamar a la atención de todos los países de África, que el camino que se nos dio en la predicación del Evangelio es el colportaje. Y claro, esta comunión, hermano Pedro habló bastante sobre la importancia de los adolescentes. Solo nos dio los adolescentes, hermano, como ese ejército. El Señor nos dio eso, el Padre le dio al Hijo en este último momento, porque somos los trabajadores de la última hora. Estamos en el último momento, hermano. Es hora de ir o ir. No hay como volver atrás. El Señor no levantará otra generación, somos nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo que nos hace ser absoluto? ¿Qué nos hace ser excepción? Que se preocupa, que están alineados con el reino de Dios, es el amor reverente a la palabra. Si nosotros no tenemos amor reverente a la palabra, no vamos a avanzar. 1 Samuel 15 está muy claro. Necesitamos atender la palabra del Señor. Necesitamos seguir al Señor, ejecutar lo que el Señor está hablando. Y necesitamos obedecer. Sin obediencia, hermano, es imposible. Por eso es que el hermano Pedro mencionó, Primera Tesalonicenses 2:13, que deja muy claro, nuevamente el Señor restauró Hechos 2. Acá hay un grupo de personas que creen lo que Dios está hablando por medio de una persona. Creemos absolutamente, claramente que esa persona es el hermano Pedro que está hablando por Dios. Y nosotros creemos en esa palabra y por eso es que está sucediendo los milagros. Si no hubiera ese ambiente, no hay trabajadores de la última hora, no hay adolescentes. Todo esto es consecuencia de apreciar, obedecer y creer que la palabra es la que hace la obra. Alabado sea el Señor. Y estamos en eso. Oh Señor Jesús, qué alegría ver tantos jóvenes, tantos adolescentes en los Estados Unidos. Realmente el Señor está prosperando en toda la tierra. Alabado sea el Señor. Ahora es contigo, Andrés. ¿Dónde estás? Estoy aquí. Realmente, el hermano Pedro hizo un histórico de cómo comenzó toda la era que estamos viviendo aún desde 2020. El Señor nos dio esta palabra a través de la palabra profética, Salmo 110.
versículo 1 al 3. Y hasta hoy eso se está cumpliendo. Por causa de esa palabra, en 2021 comenzó un embrión de casa de adolescentes en Campos del Jordán. Después, y por causa de eso, eso fue desarrollando. Y yo veo eso, que es muy esencial la ayuda de los adolescentes. No podemos perder ninguna iglesia, la casa de adolescentes. Necesita instalar todas las iglesias, tener su casa de adolescente. Es como si fuera Abraham, la casa suya. Él salió para luchar solo con 318 hombres. Pero ¿cuál es el secreto de ello? Es que son nacidos en su casa, son todos comprometidos, alineados y luchando por el reino. Solo tienen ese foco. Entonces debemos ser esos que luchan por el reino. Tenemos ese foco porque somos Sion. Aleluya. Si estuviéramos comprometidos, aunque seamos numéricamente inferiores, el Señor nos dará la victoria. Aleluya. Y después de esta palabra, ownership, pucha, tantas cosas, anoté rápidamente la importancia también para nosotros adultos e intendentes es importante. Por ejemplo, sentido de responsabilidad, asumir la responsabilidad, ser comprometidos, ser alineados en el compromiso y en el envolvimiento y además de cumplimiento, no solo cumplir su meta, pero además de eso, yo veo a muchos comportores, no mucho, encuentro comportores que alcanzan la meta 4 de la tarde, ya alcancé la meta y me vuelvo a casa, pero se tenía que acordar que será que su compañero alcanzó la meta. Si no hubiera, vaya y ayúdalo a alcanzar su meta. Eso es más allá de su meta, tener ese corazón. Después, proactividad. Proactividad viene por el espíritu, aleluya. Visión estratégica, foco en soluciones. Pucha, hermano. En lugar de presentar problemas, vamos a presentar soluciones. Y así la productividad y la innovación. Oh, hermanos, aleluya. No hacer por hacer, sino tener una productividad e innovar siempre. Así atraeremos más personas para ser misioneros y volverse un colportor también. Aleluya. Jesús es el Señor. Oh Señor Jesús, amén. Oh Señor Jesús, amén. Poner, sí, mi responsabilidad. Atento yo estoy. Yo valor, Dios. Amén. Como Sion, todo subjugar. Crer sin dudar y el Espíritu operar. Más animado. Amém. Comportor engajado é dono dessa obra. Comportor engajado é dono dessa obra. Comportor engajado é dono dessa obra. Então invoca, ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Amém, amém, amém. Ó Senhor Jesus. Nós somos a promessa do Pai para o Filho. Amén, amén. Oh Señor Jesús. Nosotros somos la promesa del Padre para el Hijo. Oh Señor Jesús. Entonces, hermanos, alentamos a todos ustedes a salir a las calles, llevar el Evangelio del Reino. Oh Señor Jesús. Vamos a culminar con una oración aquí con nuestro hermano Daniel. Señor Jesús, gracias porque hoy podemos ser dueños. Nos da ese espíritu hoy, corazón de trabajar, de ser proactivo, Señor. Queremos tener responsabilidad hoy. Somos aquellos que luchan por el reino, por el Hijo varón, que, Señor, nos ayuda a trabajar, mostrando que esa obra es nuestra. Nos da ese corazón hoy, para salir a las calles,
no nos da un espíritu de cómodo, de acomodo, sino de sembrar, de traer al Señor de vuelta. Esa es nuestra obra, Señor. Oh, Señor Jesús. Entonces invoca, oh Señor Jesús, amén. Oh Señor Jesús, amén.